Bueno, mi nombre es Elizabeth Parra y voy a hablar de la valoración prequirúrgica y de las escalas de riesgo. Entonces, la valoración prequirúrgica me va a permitir conocer los antecedentes del paciente, identificar los factores de riesgo modificables y desarrollar el plan anestésico en relación pues, a los hallazgos para disminuir la morbimortalidad perioperatoria. Y también es importante, pues como toda la parte de educar, mejorar la satisfacción y reducir la ansiedad del paciente. La tendencia más que todo es pues como a no solicitar exámenes de rutina, que más adelante vamos a hablar de ellos, sino más bien pues como exámenes basados en indicaciones precisas que dependen tanto del paciente como del tipo de cirugía. Y requieren de una escrupulosa y metódica historia clínica con una sistemática de estudios complementarios. Los objetivos primordiales de la evaluación clínica están dirigidos a reducir los riesgos, optimizando pues ya como tal los resultados quirúrgicos. La valoración entonces va a comenzar ya con la realización de la historia clínica, que mediante pues a un meticuloso interrogatorio me va a permitir pues conocer ya todos los antecedentes más relevantes orientados a la patología cardiovascular y también a enfermedades concomitantes que puedan pues como incidir ya en el acto quirúrgico y en los resultados de este. Entonces el interrogatorio, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir determinar pues como la clase funcional, la estabilidad del paciente, también las condiciones que pueden ser determinadas del tiempo quirúrgico. Y para su evaluación se recomienda la utilización de las clasificaciones internacionalmente aceptadas, que más adelante las mencionaremos, y es muy importante en la valoración indagar pues como todos los antecedentes o síntomas que me orienten a un estado ya actual como tal del paciente y hacer pues como todo el meticuloso examen físico. Y se han como reconocido diferentes factores de riesgo para las complicaciones perioperatorias. Y dentro de estas están pues que sea mayor de 70 años, la anemia severa, antecedentes de enfermedades hematológicas, el deterioro de la función renal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica significativa, la inestabilidad hemodinámica y la enfermedad vascular periférica. Y también pues se relacionan con el procedimiento a realizar, como el tiempo de la circulación extracorpórea, la reoperación, la cirugía de urgencia. Entonces, la entrevista con el paciente es la herramienta más efectiva para la evaluación preoperatoria y es la primera aproximación que yo tengo del paciente. Entonces, esta básicamente se debe enfocar en detectar pues como comorbilidad no diagnosticada que me puede aumentar el riesgo perioperatorio, también incluir alergias, antecedentes médicos y quirúrgicos y el uso de medicamentos, de alcohol, de tabaquismo. Entonces una anamnesis preoperatoria relevante incluye información sobre ya síntomas actuales que sugieren una enfermedad cardiopulmonar activa. Esto sería pues como tos, dolor torácico, disnea durante el esfuerzo, que tenga edema en los tobillos y también algo que me indique que pueda tener infección como fiebre, disuria. También es importante tener en cuenta los factores de riesgo para hemorragia excesiva, que sería, por ejemplo, un trastorno hemorrágico conocido, los antecedentes de hemorragias excesivas, por ejemplo, como en estos procedimientos odontológicos, cirugías electivas o, por ejemplo, en el parto. También tener en cuenta los factores de riesgo para tromboembolia, los factores de riesgo para infecciones, los factores de riesgo para enfermedad cardíaca y pues como tener muy en cuenta pues, los trastornos que ya de por sí sabemos que aumentan el riesgo de complicaciones como la hipertensión, la enfermedad cardíaca, renal o hepática. También es importante pues, tener como todo en cuenta todas esas enfermedades crónicas como la diabetes, el asma, el EPOC. También si el paciente ha tenido cirugías y anestesias previas y preguntar pues, sobre todo las complicaciones que ha tenido, el uso de los fármacos actuales, ya sea con prescripción o sin ella, y los antecedentes de apnea obstructiva del sueño.
El examen físico debe apuntar pues como no solo a las áreas afectadas por el procedimiento quirúrgico, sino también al aparato cardiopulmonar y a la búsqueda de signos de infección en curso, por ejemplo, las vías respiratorias o la piel. Y cuando es probable que se use pues ya anestesia raquídea, los pacientes deben ser evaluados para determinar si tienen escoliosis u otras anomalías pues como anatómicas que me puedan complicar la función lumbar. También debe señalarse cualquier tipo como de disfunción cognitiva, porque es muy importante en los pacientes ancianos a quienes pues, se les administra anestésico general. Entonces, la disfunción preexistente puede ser más evidente en el posoperatorio y si no se detecta de antemano, esto ya puede interpretarse como una complicación quirúrgica, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la exploración física, entonces tenemos que tener en cuenta zonas de posibles accesos venosos, tanto centrales como periféricos. También hay que ver los pulsos arteriales con vistas pues como a indicar el mejor acceso para la monitorización invasiva de la presión, y también es muy importante todo lo que es la cavidad oral y la dentadura. ¿Por qué? Porque las patologías periodontales son una potencial fuente de infección bacteriana y hay que identificar y hay que tratarlas. También hay que ver pues como los pacientes que tengan una vía aérea y dificultad para la intubación, porque es importante tanto para asegurar una adecuada vía aérea como para evitar pues, la respuesta al estrés, como una hipertensión arterial, una taquicardia. Y se debe hacer pues como una exploración detallada de la dentadura, de la apertura oral, de la extensión cervical, y tener pues en cuenta la clasificación de las escalas como el Mallampati. Y también es muy importante ver la integridad de la piel. ¿Por qué? Porque en esta podemos ver si hay celulitis o úlceras que no son tan infrecuentes pues como en este tipo de pacientes. En cuanto a la evaluación de la vía aérea, entonces los predictores clásicos tienen baja especificidad y sensibilidad, y además pues tienen un bajo valor predictivo, pero esto no significa que los deba dejar a un lado, sino todo lo contrario. La probabilidad de encontrarme frente a un paciente con una vía aérea difícil debe evaluarse tanto con la historia clínica como con el examen físico. Entonces, este último debe incluir, pues, como la evaluación de los predictores clínicos de vía aérea difícil, como son el test de Mallampati, que lo mencioné, que sería pues la apertura bucal, la capacidad de la protrusión dental y la movilidad cervical. Y dependiendo ya de estos hallazgos, se debe planificar su estrategia para el manejo de vía aérea, y siempre la recomendación es tener pues preparado un plan B. Entonces, el registro obtenido pues, después de la visita debe incluir como mínimo 3 cosas, y es la descripción de los diagnósticos actuales, los tratamientos actuales tanto farmacológicos como alternativos, y también determinar la condición médica del paciente. Luego tenemos la clasificación de ASA, que tiene sus pros y sus contras, pero es un concepto que sigue siendo utilizado. Entonces, pues esta es la clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología del 2014 y habla de ASA 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 es el paciente que es sano, que no fuma, que tiene un mínimo consumo de alcohol. El ASA 2 ya es un paciente que tiene una enfermedad leve, pero sin limitación funcional. Y son todos estos pacientes que son fumadores, bebedores social, que tienen un índice de masa corporal entre 30 y 40, un diabético o un hipertenso, pero que están bien controlados o que tengan una leve enfermedad pulmonar. Luego tenemos los pacientes, las A3, que ya sí son los pacientes que tienen limitación funcional. Entonces aquí tenemos los pacientes que tienen diabetes o hipertensión, pero están mal controlados, un EPOC, una obesidad mórbida ya con un índice de masa corporal mayor de 40, una hepatitis activa, la dependencia o el abuso del alcohol, y
que tengan, por ejemplo, también una disminución de la fracción de eyección, entre otras. El ASA4 ya me habla de que es un paciente con una enfermedad que tiene con enfermedad severa en constante riesgo vital. Por ejemplo, los pacientes con un infarto reciente de menos de 3 meses o que tienen una isquemia miocárdica actual o un accidente cerebrovascular. Y el 5 ya es el paciente que está moribundo, entonces cuya sobrevida depende de la cirugía. Entonces estos pacientes serían, por ejemplo, los que tienen rotura de aneurisma aórtico torácico o abdominal o una hemorragia cerebral masiva con efecto de masa o un traumatismo severo. Tenemos el índice de Coleman. Esta es una escala de clasificación que se utiliza en la valoración preoperatoria. Entonces, se orienta más que todo en los aspectos cardiovasculares, como podemos observar en la gráfica. Y se trata de un instrumento pues, que es muy utilizado y cataloga a los enfermos en 4 grupos según los puntos sumados pues, de toda esta clasificación. La escala de TESCAL es una escala de riesgo cardíaco que es pues como de manera similar a la índice de Coleman y considera ya criterios cardiovasculares del paciente y también pues introduce la posibilidad de sucesos cardíacos perioperatorios para la estratificación del riesgo. Luego tenemos el índice de Lean, que es de hecho pues como la modificación del índice de Coleman original y es considerado pues como por muchos de los buenos, de los mejores índices disponibles para la predicción de riesgo cardíaco en la cirugía no cardíaca. Y está formado por 5 determinantes clínicos que son independientes de eventos cardíacos perioperatorios graves, como la historia de cardiopatía isquémica, historia de enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus insulino dependiente y función renal afectada. Y la cirugía ya de alto riesgo es el 6º factor que se incluye en este índice. Cada uno aporta pues como la misma contribución, que es de un punto, y la incidencia pues de complicaciones graves estimadas. Dentro de los exámenes preoperatorios de rutina, tenemos que tener en cuenta que muchas veces existe la tendencia de solicitar pues como exámenes de rutina sin un análisis previo ni del examen físico ni de la historia clínica. Entonces, cuando hablamos de rutina, se define más que todo como un examen solicitado que no, pues que está como en ausencia de una indicación clínica o de un propósito como tal. Entonces está demostrado pues como en muchos trabajos que los exámenes de laboratorio que se solicitan de rutina, que no tienen base clínica, no van a tener ningún rendimiento significativo, encarecen la atención, generan también postergaciones innecesarias y obviamente eso aumenta los costos. Entonces, todos los exámenes solicitados en el preoperatorio de cirugía electiva no cardíaca deben estar justificados en base de la información obtenida en la historia clínica. Por ejemplo, en el electrocardiograma no hay como un consenso de edad para, pues como en el cual uno debería solicitar como el electrocardiograma, pero Nazar y Coles recomiendan solicitarlo en los que tienen signos y síntomas de enfermedad cardiovascular o pulmonar, en aquellos que tienen, pues, que están sometidos a cirugías de alto riesgo quirúrgico, a los sometidos a cirugías de riesgo quirúrgico intermedio, al menos con un punto en la escala, o en pacientes con 2 puntos en el RCRI, que es el Revised Cardiac Risk Index. Y no se recomienda tomar como el electrocardiograma en pacientes asintomáticos que están sometidos pues como a una cirugía de bajo riesgo. Luego tenemos la radiografía de tórax. Entonces tenemos aquí los antecedentes clínicos como el tabaquismo, la infección respiratoria, que sea reciente, un EPOC
y patología cardíaca se correlacionan pues como con mayor incidencia de radiografía de tórax alterada. Pero esto no necesariamente me va a hacer que, o sea, que justifique como pedir una radiografía de tórax, porque muchas veces se van a encontrar como los mismos hallazgos que ya se han encontrado previamente. Entonces, hay que mandar pues como la radiografía de tórax en pacientes, o sea, no se recomienda la solicitud de la radiografía de tórax en pacientes que sean asintomáticos y algunos recomiendan en que sean mayores de 60 años o en pacientes obesos o en pacientes que tengan pues como fumadores de más de 20 cigarrillos al día. En cuanto al hematocrito y la hemoglobina, entonces las características clínicas a considerar para solicitarlo son el tipo de invasividad de la cirugía, las edades extremas, la enfermedad hepática, historia de anemia o sangrado. Aquí se menciona que la importancia de la evaluación hematológica radica en un impacto negativo, o sea, que el sangrado postquirúrgico produce al aumentar la morbimortalidad en la cirugía cardíaca. Entonces, básicamente, por este motivo es necesario la identificación de variables que aumenten el riesgo potencial de sangrado. Estos son los factores que aumentan el riesgo de sangrado y es importante tenerlos en cuenta. Hay que hacer una evaluación de la función respiratoria, de la función renal, de la función hepática y hay que tener en cuenta pues como el estudio hemodinámico del paciente. Con respecto a las pruebas de coagulación, no hay como evidencia que demuestre que el uso de las pruebas de coagulación de rutina me cambie pues como el manejo perioperatorio ni la morbimortalidad en los pacientes asintomáticas. La solicitud de los exámenes de coagulación está justificada más que todo en los pacientes que presentan una alteración de la coagulación conocida o usuarios que tengan pues como terapia anticoagulante o una disfunción renal o hepática o en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de alto riesgo de sangrado. En cuanto a la glicemia, tenemos que la glicemia perioperatoria elevada, o sea que es mayor de 80 miligramos decilitro, aumenta la morbimortalidad y prolonga también la estadía hospitalaria. La indicación de solicitar glicemia preoperatoria es en pacientes que se sospecha de diabetes mellitus, en los pacientes que sean mayores de 75 años y en los pacientes con el uso de glucocorticoides. Y en los pacientes que ya tienen pues como el diagnóstico de diabetes mellitus, se recomienda solicitar una hemoglobina glicosilada. En cuanto al ayuno preoperatorio, las últimas pues como guías americanas sobre el ayuno y disminución de riesgo de aspiración pulmonar recomiendan actualmente 2 horas de ayuno para líquidos claros, que serían pues como el agua, los jugos transparentes sin pulpa, el té, el café. El ayuno recomendado para la leche materna es de 4 horas. La recomendación para sólidos y leche no materna es de 6 horas. Y ya se mantiene pues como la recomendación de 8 horas de ayuno para comidas grasas. En cuanto a la evaluación preoperatoria en el paciente cardiópata sometido a cirugía no cardíaca, recomiendan más que todo enfocar la evaluación preoperatorio en aquel grupo de pacientes que presentan ya mayor riesgo de morbimortalidad perioperatorio, como son los pacientes que tienen una cardiopatía coronaria conocida o que tienen pues otras patologías. Que serán sometidos a cirugía cardíaca. Entonces, hay que determinar la estabilidad del estado cardiovascular y si se encuentra en su mejor condición para la cirugía, también todo lo que sean los antecedentes cardiovasculares del paciente, también se debe determinar la capacidad funcional del paciente por METs, que son los equivalentes metabólicos, y se considera que es excelente cuando tiene más de 10, buena si es entre 7 y 10, y moderada cuando ya es de 6 a 4. Y cuando hablamos de que es pobre,
es que es menor a 4 y esto realmente se asocia con una significativa mayor de incidencia de eventos cardiovasculares adversos. Y, por supuesto, hay que hacer un exhaustivo examen físico. Entonces, la presencia de algunas de las condiciones activas que son como el síndrome de coronarios inestables, que es por ejemplo la angina inestable o el infarto reciente, o que tengan insuficiencia cardíaca o arritmias significativas o enfermedad valvular severa. La presencia de estas condiciones activas o factores de riesgo mayores me van a implicar una suspensión de la cirugía, a menos pues obviamente que sea una cirugía de emergencia. Pero esto es con el objetivo de realizar pues como mayor estudio, manejo y la optimización de estas condiciones previo a la cirugía. Los factores de riesgo intermedio son las que tienen historia de cardiopatía coronaria, una insuficiencia cardíaca compensada, una enfermedad cerebrovascular, una diabetes mellitus, y los de bajo riesgo son reconocidos como marcadores de enfermedad coronaria, pero no se ha probado pues, que aumenten el riesgo perioperatoria de forma independiente. Entonces son los que tienen más de 70 años, un EKG distinto pues anormal, un ritmo distinto al sinusal y una hipertensión arterial no controlada. Entonces, cuando ya se clasifica al paciente según pues, los factores de riesgo clínico, se procede a estratificar el riesgo de la cirugía, como se ve en la tablita, y se toman las decisiones pues, de acuerdo al paciente. En cuanto a la fragilidad, es importante tener en cuenta pues como este término porque se define como el estado de vulnerabilidad con una reducida reserva fisiológica que me va a afectar la capacidad de mantener o recuperar la homeostasis cuando se es sometido a factores estresores como la cirugía. Entonces, esta condición de mayor fragilidad expone al paciente a un peor outcome postoperatorio y la identificación de las características clínicas de la fragilidad abarca pues como un concepto más amplio que la salud cardiovascular, ya que esto también incluye pues como la disminución de la fuerza, la sensación del cansancio, la pérdida de peso involuntaria, el enlentecimiento e inactividad, y a lo que también se añade el aislamiento social y las condiciones comórbidas. Y también se habla del deterioro cognitivo y la depresión. Entonces, en este contexto, es muy importante identificar a los pacientes de mayor riesgo y asegurar pues como el proceso de la toma de decisiones. Entonces, los estudios recientes indican que la fragilidad es el indicador más poderoso para predecir pues como una mayor mortalidad perioperatoria comparado pues como con las herramientas clásicas como la edad, la comorbilidad asociada y la clasificación de ASA antes mencionada. Muchísimas gracias.